considero que antes de tener el honor y el privilegio de poder ser mayordomo o administrador de la empresa, ser un hijo de Dios, ¿no? Como te estaba diciendo antes, siempre fui muy soñador. Cuando arranqué vendiendo, arranqué con un maletín, vendiendo prácticamente en la calle. Arrancaba a trabajar muy temprano, 8:30 abríamos la oficina y por ahí eran las 10, 11 de la noche y seguía trabajando. Al año yo ya estaba manejando un equipo de ventas. De hecho, a los meses ya estaba liderando. Por ahí era un ejemplo con los chicos nuevos que arrancaban. ¿Y cuál fue el momento que marcó en tu vida un antes y un después para vos? Porque en mi primer intento fracasé. Para mí es o se gana o se aprende, no se gana o se pierde. ¿Cómo llegaste a conocer a Cristo, justamente? De hecho, era bastante Saulo porque tenía amigos cristianos y yo me reía. Bueno, bienvenidos a todos a este primer video podcast que tenemos el gusto de comenzar. En este podcast queremos que sea un espacio donde vamos a entrevistar a emprendedores, empresarios, líderes, sí, que no solamente impactan en su negocio con lo que ellos saben, sino también impactan con sus valores cristianos, sí, cómo también podemos llevar el reino a las empresas, sí, como también los emprendedores que hoy nos están viendo, empresarios, pueden llevar esos valores de reino también a sus empresas. Y hoy tenemos el honor, el gusto, el placer de estar con Martín Vitale, ¿sí? Que él es empresario, ¿sí? Y él también es dueño de una sucursal de Peugeot enorme, se llama Drago Beretta, que hemos ido también ahí muchas veces. Así que bueno, Martín, ¿cómo estás? Y bienvenido al podcast. Muchas gracias, Damián, por la invitación, gracias por el espacio, gracias por darme el privilegio por estar acá en este primer programa a ustedes. Para mí es un honor y bueno, lo tomo con mucho temor del Señor y bueno, ante todas las cosas quiero darles gracias a ustedes y bueno, comentarles un poco de mi experiencia, que tuve la gracia del Señor de hace 7 años poder emprender. Como vos dijiste, poder asociarme a un proyecto que ya tenía su recorrido hace mucho tiempo y bueno, humildemente con la experiencia que fui adquiriendo en el rubro, en lo que conozco, tuvimos esa posibilidad de sumarnos. Así que bueno, Genial. desde ese entonces estamos caminando en fe y Hace un avanzando. tiempito largo, 7 años. Y es un tiempito largo, sí. Yo a veces lo siento que es poco, pero la verdad que esos 7 años fueron potenciados y sobre todo la experiencia de vida que tuve conociendo al Señor en el medio, ¿no? En el camino. Claro, tal cual, porque no solo como empresario lo viví, sino en el medio me he convertido, conocido al Señor y considero que antes de tener el honor y el privilegio de poder ser mayordomo o administrador de la empresa, ser un hijo de Dios, ¿no? Amén. Espectacular. Y eso me lleva a la pregunta de cómo era tu vida justamente antes de que vos ya seas un empresario. Bien, siempre fui muy emprendedor. En el lugar que me tocó estar, traté siempre de no perder la visión o el sueño de poder formar una carrera, ¿no? Yo tuve 2 trabajos nada más, honestamente. El primero de muy joven, que fue de esas primeras experiencias en una tienda que vendía un poquito de todo. ¿A qué edad fue eso más o menos? Y fue a los 18 años, yo a los 17 terminé la secundaria y fue mi primer trabajo, había sido para juntar dinero y para poder irme de vacaciones con mi hermano, con mis amigos. Y después había empezado una carrera universitaria, había empezado a estudiar kinesiología. Y bueno, por cuestiones que fueron sucediendo, hubo una ruptura en el matrimonio de mis padres, una separación, no pude seguir con ese proyecto. Entonces yo entendía que tenía que ponerme a trabajar y hacer una carrera dentro de un espacio que pueda hacerlo, Sí. conocer un rubro, conocer un oficio, o tenía que estudiar y bueno, en ese entonces como la prioridad económica era importante, decidí ese camino, ¿viste? Entonces siempre fui muy soñador, siempre fui una persona de ponerme metas a corto, mediano, largo plazo y bueno, siempre soñé con tener lo propio, lo personal. ¿Y ya de chico arrancaste en rubro automotor también? Ya Claro, claro, después del laburo que tuviste. claro. eh, ¿Y Cuando, qué? cuando- ¿Arrancaste en ventas o cómo fue? Sí, sí, cuando decidí dejar la carrera para buscar un trabajo de tiempo completo que me permita poder escalar en lo económico, poder ayudar en la casa, en la familia, porque había muchas necesidades que cubrir, busqué un rubro que conocía, que era bueno. De hecho, yo me crié entre los autos porque mi padre también es agenciero.
y sabía que era un rubro que te da buenas posibilidades. Sí, Y de hecho también tenía amigos, conocidos que ya estaban dentro de lo mismo, entonces me animó muchísimo. Siempre fui muy vergonzoso. sí. eh, Creo que Sí, el la venta rubro, te la lleva venta, claro, sí, me llevó a sacar algo que yo no conocía. Y bueno, ahí fue que tomé la decisión, me presenté en la Cámara de Comercio en Ituzaingó, yo soy de zona oeste. Eh, Me acuerdo de haberlo visto en un diario un domingo, leyéndolo, buscando trabajo, que decía presentarse, buscaban vendedores. Y la realidad yo no consideraba hacerlo, pero tenía la necesidad, entonces fui, me presenté y bueno, ahí arrancó todo esto que fue hermoso. Ya hace casi 20 años estoy en el el rubro. rubro. Y como te estaba diciendo antes, siempre fui muy soñador. Sí. Cuando arranqué vendiendo, arranqué con un maletín vendiendo prácticamente en la calle, Puerta a porque puerta ibas puerta a vendiendo. puerta exactamente iba a vender los planes de ahorro al domicilio. Íbamos a generar datos a estaciones de servicio, en un semáforo. Todo más manual, más patear Sí, la sí, calle todo el sí, tiempo. sí. Literal, a lo vendedor ambulante prácticamente, ¿no? Entonces, desde ese momento yo ya lo vivía y trataba de visionar hacia adelante, ¿no? O sea, ¿cómo lo haría mi supervisor? Ese referente que tengo, esa Claro. persona que me capacitó. Nunca quedarte como vendedor solamente, siempre apuntando más arriba. Exactamente, tal cual. Entonces, vivirlo de esa forma por ahí me llevó a momentos donde fui muy criticado porque no es un rubro fácil. De hecho, yo me acuerdo, arrancaba a trabajar muy temprano, 8:30 abríamos la oficina y por ahí eran las 10 11 de la noche y seguía Y sigues trabajando. trabajando. Claro, feriados, domingos, fechas que por ahí eran importantes, cumpleaños, reuniones familiares que me Trabajando. perdía. Claro, los vivía trabajando y a pesar de las críticas, ¿viste? A pesar del che, afloja un poquito, la familia, o no tenés vida, o fíjate tu hermano esto, lo otro. Yo tengo un hermano mellizo y Que se parece muy poco, perdón, que yo lo vi la vez pasada, pero no. nada, 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 nada. Entonces era como, ¿cómo decirte? Tenía fe, no conocía al Señor hasta en ese momento, pero tenía fe de que podía lograr algo mucho más grande. Sí, Y bueno, así fue que al año yo ya estaba manejando un equipo de ventas. De hecho, a los meses ya estaba liderando. Por ahí era un ejemplo con los chicos nuevos que arrancaban. Y al año ya tenía mi claro. equipo. A los 2 años ya estaba gerenciando una sucursal. Y era muy joven, tenía 22 años. Fue todo muy Y rápido la sí, escala. fue todo muy rápido. Pero creo que el proceso también fue por la mentalidad que uno decidió tener, ¿no? Obvio. Y bueno, siempre apuntando a medida que uno fue avanzando en por qué no tener lo propio. ¿Por qué no tener tu propio concesionario o tu propia empresa comercial? O sea, ya de esa edad empezaste a visionar todo eso, digamos. Siempre, siempre. El sueño siempre estuvo. eh, si te cuento cuál fue mi primer sueño, te vas a reír. A ver. Pero bueno, como todo varoncito, ¿no? A mí me gustaba jugar a la pelota, Sí. jugaba en Ferro, tuve la posibilidad de probarme en River, en diferentes clubes. Y después terminé jugando a rugby, nada que ver. Ah, como yo, estamos igual. Bueno, mira, terminé jugando en plantel de primera, fue Ah, hermosa experiencia, sí. Y bueno, por cuestiones también laborales tuve que dejar el deporte. Entonces es como que esos sueños truncados también me llevó a ser un soñador con lo que había empezado a hacer, ¿no? Había visto una buena beta, la posibilidad de desarrollarme, no solo económicamente, sino profesionalmente. sí. Entonces el objetivo era tener mi propia empresa. Ok. ¿Y cuál fue el momento que marcó en tu vida un antes y un después para vos? Un momento de crisis, un momento de crisis, donde había logrado muchas cosas, reconocimientos, Sí. puestos jerárquicos importantes, pero las malas decisiones que en esa vía había tomado me llevó a tocar fondo y pensar en más grande. Si bien siempre era soñador, Sí. yo creo que ahí se activó el anhelo, dejar de ser un anhelo, a empezar a caminarlo y a empezar a vivirlo, a buscar esa posibilidad que me iba Dar a un salto costar. más grande, Sí, digamos. sabía me iba a costar, pero era la manera o la opción que yo sentía que tenía de salir de esas situaciones, Sí. de esas crisis que eran financieras, eran económicas, también emocionales, y realmente ese momento fue el que me pasó, ese fuego creo que sacó una gran versión de mí, me permitió con errores,
porque en mi primer intento fracasé. Cuando me independicé por primera vez, me asocié a una persona, una gran persona, lo quiero mucho, y realmente para mí fue un gran referente, pero por ahí no era mi momento, no estaba preparado, Sí, o mi carácter, o emocionalmente para poder llevarlo. sí. Y bueno, me volvieron a ofrecer a volver al lugar donde yo trabajaba Volviste. y volví para atrás. Pero bueno, era un momento donde me había ayudado también a estabilizarme, a salir de algunas cuentas. Pero bueno, no había sido lo que yo esperaba, Sí. por lo cual fracasé literalmente. Pero bueno, cuando volví lo tomé como un receso y no como un fracaso, ¿no? Y O yo sea, trato de sembrar siempre eso, usaste ¿viste? como la crisis y el fracaso como una catapulta y no como un puente para llegar a lo que vos querías y no como, bueno, fracasé, ya está. Exacto. Es como que a veces pasa que uno vuelve a donde estaba antes y dice, no, ya está, ya me quedo acá. Es que Estoy cómodo acá. para mí Pero, yo lo sostengo firmemente, para mí es o se gana o se aprende, no se gana o se pierde, que muchas veces eso por ahí en las personas terminan generando una carga que a veces termina siendo insostenible, porque termina llevándote a una crisis, a una depresión, y yo lo había tomado de esa forma y para mí había sido una gran preparación, para mí había sido de mucho aprendizaje. De hecho, me sirvió para, te repito, para poder estabilizarme, para poder encontrar una dirección y también me sirvió para aprender lo que no quería, lo que no tenía que hacer y cómo lo tenía que volver a hacer. Así que cuando tuve la oportunidad de hacerlo con Drago Beretta, que, arrancaste. que esa ¿Cuánto fue mi... tiempo te llevó desde cuando fuiste para atrás de vuelta? ¿Cuánto tiempo te llevó lo que es hoy en día Drago Vareta? Y me llevó en el medio a conocer a Cristo, que eso fue lo más importante. Fue la clave de todo. Sí, sí. Si bien yo ya había empezado el proyecto y el emprendimiento a desarrollarlo, en el medio, en ese proceso, fueron más o menos 2 años, es donde yo me acerqué al Señor, lo pude conocer, Sí. y donde en ese empezar a caminar en fe con este proyecto, poder desarrollarlo. Yo creo que fueron los tiempos del Señor. ¿Cómo llegaste a conocer a Cristo, justamente? Wow. Y fueron más errores personales. Yo lo conocí a los 33, casi para 34 años, eh, donde estaba formando una familia. Siempre yo tuve el anhelo de formar una familia, tal vez un poco por la crisis familiar que hubo en mi casa, eh, por el desapego de mi padre. Mm. Entonces, siempre tuve esa, no sé si carencia, porque realmente yo honro a mi padre, a pesar de sus errores, como honro a mi madre, que tuve el lujo de poder hacerlo en vida, por llevármela a Israel conmigo, Qué bueno. de conocer allá por primera vez a un grupo cristiano. Pero bueno, yo creo que eso me impulsó siempre a arrebatarme, a querer formar una familia, a tomar decisiones que no tenía que tomar. eh, ¿Te a apuraste cam- capaz muchas veces? sí, Sí. sí, 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 me había apresurado muchísimo. Y bueno, claramente no eran las personas que el Señor había preparado para mi vida, ni sus planes, ¿no? Y bueno, truncaba una y otra vez, lo cual llegué a estar mal, me he equivocado, he hecho cosas que no tenía que hacer, y eso me llevó a conocer al Señor, a sentir la necesidad plena que había algo más grande que las fuerzas de uno mismo para poder salir adelante de esa situación y realmente de poder tener un equilibrio. Yo había empezado con muchos ataques de pánico, que eran muchos ataques de ansiedad, que en ese momento yo interpretaban que era de esa forma. Nunca había tenido la posibilidad de tratarlo psiquiátricamente ni con un psicólogo porque no creía en eso, era muy incrédulo. De hecho, no, me lo ofrecían, me decían, Martín, andá, hacete ver, hacé una consulta, te va a ayudar, te van a Y vos no, acompañar. no. No, muy terco, muy cabeza dura. Era como que no podía aceptar que después de 10, 12 años estar manejando empresas, estar gerenciando, liderando, tener a veces hasta 40, 50 personas a cargo, ¿cómo no puedo controlar una emoción? ¿Cómo voy a estar sintiendo esto? Entonces era como en el medio había un orgullo
O sea, cuando vos llegaste a Cristo, en cuanto a lo que es económico, estabas muy bien, ya estabas muy bien, digamos. Había empezado con el proyecto en Drago Beretta, Sí. con la empresa comercial, con Levendeur, se llama mi Ujú, empresa. Es una empresa comercial que presta servicios que son integrales en todo lo que es el negocio del plan de ahorro, ujú. donde he armado la estructura administrativa y comercial del concesionario y ha sido mucha bendición no solo para ellos, sino para nosotros. Y bueno, yo ya había comenzado con el proyecto, en el medio suceden estas situaciones donde yo estaba viviendo acá en zona sur, en Quilmes, y a través de malas decisiones que tomé, decidí volver a zona oeste, hacia mis pagos, a vivir en la zona de Ituzaingó. La persona que estaba conmigo había decidido seguirme. En el medio de ambas partes había falta de perdón. Y bueno, yo entendía que hasta ahí había llegado mi tiempo, había decidido separarme. Yo ya había empezado con la empresa. Rápidamente nos agarró la pandemia en esa época. Y ahí es donde yo empecé a sufrir estas crisis. Porque no entendía cómo podía estar viendo eso. Y de hecho la gente que me conocía decía, Martín está bien, No pasa nada, no claro. pasa nada, Martín tiene su empresa, económicamente ya había empezado a traccionar, había saldado mis deudas, estaba muy bien, podía sinceramente tener libertades que nunca antes había vivido, Sí. tenía una casa linda donde estaba alquilando, viviendo, eh, tenía todo a mi alcance, estaba delgado, entrenaba, tenía una vida social que parecía activa, pero Tenías era, todo, digamos. sí, pero era todo el tiempo el intentar no estar solo. Y gran parte de mi vida los errores fueron esos. El no estar solo, el no tener esa búsqueda interna de conocer mi propia identidad, mi carácter. Y bueno, ahí fue esa etapa donde necesitaba algo más, donde necesitaba esa conciencia de lo absoluto en mi vida, de lo que es realmente trascendente. Y ahí fue que entregué mi corazón a Cristo. ¿Y cómo fue ese Me, momento? ¿Qué me pasó? invitaron primero a una iglesia, que había un pastor que quería hablar conmigo, quería tener una charla. eh, y bueno, la verdad que la aproveché, había empezado a buscar a mi manera, sin conocer del Señor, me buscaba oraciones en internet, googleaba, ¿viste? Y llegué a agarrar de todo. También tengo un badaje de que me he criado en una familia que, bueno, lo típico, dicen que son cristianos, perdón, que son Católicos, apostólicos católicos, romanos, apostólicos, sí. exacto. Nos pasa mucho eso, sí, sí. Iba a colegio católico, pero no conocía, no conocía la verdad, no conocía al Señor. De hecho, era bastante saulo porque tenía amigos cristianos y yo me reía. Se reía de ellos. Literalmente me reía o decía, acá se yendo a tocar la guitarra a una iglesia, a cantar, bueno, se arman una banda de rock. Yo me reía literalmente, era bastante saulo, ¿viste? Y, y bueno, me invitaron. La verdad que no tenía vergüenza en ese entonces porque entendía de una necesidad que ya era una necesidad que no podía abarcar o no podía con mis propias fuerzas. De hecho, un día tenía mucha hambre, me acuerdo un día, y mi estómago estaba muy cerrado Sí. y yo ya no quería comer. Estaba en una situación donde emocionalmente estaba quebrado. Entonces acepté, fue en Quilmes, en un comedor, me atendió uno de los hijos de Anacondia, Ah, un gran justo. referente, sí, le dicen Moisés, que él, si no me equivoco, maneja lo que es, no me sale el nombre, pero tienen un ministerio enorme, muy Sí. lindo, y bueno, ahí fue donde me sembraron por primera vez una Biblia, me sembraron una alabanza, bueno, obviamente me ministraron, oraron por mi vida, hice mi confesión de fe, me entregué al Señor y volví con esa Biblia, que era una de esas versiones económicas, las finitas de Sí, NBI, sí, sí, sí. hermosa, y esa alabanza, y ahí empezó mi búsqueda, con mucho temor desde mi casa, desde mi hogar. Fueron aproximadamente entre 10 meses y un año de una búsqueda intensa donde ¿Ya con iglesia o vos solo no, por no, tu no, cuenta? sin iglesia, solo por mi cuenta, donde llegaba a mi casa y mi anhelo era leer la palabra. Yo quería llegar a mi casa y ponerme a leer la Biblia. Primer amor a full, estabas. Uf, era un fuego hermoso y eran 3 de la mañana y yo seguía leyendo. Y fue hermoso porque de esa manera el Señor me empezó a hablar, empecé a recibir palabra, empecé a tener visiones.
y el anhelo crecía más. Me acuerdo, 3 meses, vino una señora a limpiar a mi casa, a ayudarme, que yo necesitaba a alguien que me dé una mano. Bueno, ella también cristiana, y, y me agarra en uno de esos primeros crisis, ¿no? Porque si bien había recibido al Señor, Las crisis igual siguen, obvio. las Sí, sí. crisis siguen, no es que se van de un momento al otro, es algo que uno tiene que trabajar y también que uno tiene que terminar de entregarse, ¿no? Entonces me agarra hecho una bolita, me acuerdo, en mi cama, pues estaba retorcido, sentía me estaba agarrando un paro cardíaco ¿Ataque prácticamente. de pánico en ese momento? Sí, 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 sí. Y ella oró por mi vida, me preguntó si era cristiano, que ella sospechaba que sí. Y le digo, sí, o sea, no sabía qué era ser Creo que cristiano. sí. Creo que sí para mí Sí. era un creo que sí. Y bueno, oramos. Y bueno, ahí empezó mi anhelo, mi búsqueda más fuerte todavía, donde ya los fines de semana cuando venía yo no quería limpiar mi casa, me da vergüenza, me da muchísimo pudor y la esperaba con un desayuno para poder compartir la palabra. O Era sea, mi más que anhelo, yo nada. quería leer la palabra y quería que oremos y quería que me enseñe. O sea, Ese fue una envidia de era, Dios. O sea, te la envió Dios para. sí, fue una transformación hermosa. Y bueno, ahí surgió que un día charlando le pregunté cuál era su sueño y me dijo ir a Israel. Y yo venía comiéndome todos los evangelios, para mí era una locura pensar en caminar donde estuvo Tuvo Jesús. Jesús. Y dije, gloria a Dios porque lo anhelo. Y bueno, ahí surgió que empezamos a buscar viajes cristianos. Ahí llegamos a un grupo que ella ya venía averiguando en un entonces. Y bueno, me terminé llevando a Guadalupe, a mi mamá. La condición era que mi mamá también conozca al Señor. Así que con esa excusa fuimos a lo de mi madre, fuimos a darle una mano, se terminó entregando ella Qué también. bueno. Nos terminamos bautizando en el Jordán, fue Tremendo hermoso. bautismo, o sea, no cualquiera. Ahí conocí a mis pastores, ahí es que bueno, terminé conociendo un grupo hermoso. Y bueno, cuando volví a Israel, mi excusa era buscar una iglesia, pues yo ya quería congregarme, yo tenía esa necesidad. Ujú, Y bueno, como mi pastor no me había firmado ¿cómo se dice?, el certificado de bautismo, ujú. y había generado un lindo vínculo, mucha empatía hubo, le escribí, le mandé un mensajito, le pregunté si lo podía ir a ver, me invitó, y cuando fui no me echaron, pero podríamos decir que sí, 3 veces me invitaron a que no me quede, me invitaron a que vaya a orar, Y vuelvas cuando esté. sí, que cuando me confirme el Señor que esa era la iglesia, el lugar, Sí. me iban a recibir. Pero ellos no querían simplemente que por un anhelo mío, por una emoción que me congregue No, con vaya, ellos. tal cual. Sí, sí, sí. Así que después de ese momento, ya a la cuarta vez fuiste, Exacto, llegaste ahí. exacto, exacto, exacto. Orando, bueno, el Señor me lo confirma. De hecho, fui a visitar 2 iglesias en el medio, pero no sentía que era el Sabías que lugar. era tu lugar era ahí. Sí, sí, sí. Y Martín, ¿para vos se puede ser realmente empresario y a la vez cristiano? Sí, totalmente, no, totalmente. Además, creo fehacientemente que lo importante es no olvidar cuál es nuestra identidad, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene claro cuál es su identidad como hijo de Dios, como hijo del Rey, vos podés ser empresario, podés ser emprendedor y podés caminar tranquilo porque a vos no te va a identificar eso. De hecho, el camino como empresario, como emprendedor, no es fácil. Es muy Vas a difícil. tener, Sí. vas a tener crisis, vas a tener momentos donde vas a ser probado, donde tu fe va a ser probada. Por eso yo creo que lo más importante primero es forjar una identidad, que al forjar una identidad vas a tener un carácter y de esa manera vas a poder ser un empresario. Porque tu identidad no va a estar cruzada por un resultado, no vas a ser resultadista, sino que tenés claro que primero ante que todo vos sos hijo del rey. Tal cual. ¿Y cómo afrontás esos fracasos hoy en día que a todos nos pasa, obviamente, como emprendedor, como empresario? Esas cosas que te pasan y decís, che, esto, yo quería que sea así. O sea, ¿cómo afrontás esos fracasos hoy en día o esas fallas o errores que uno puede tener como empresario? Con paz, principalmente, con paz, entendiendo que los errores son parte del aprendizaje y como dice la palabra, ¿no? Que uno tiene que examinar todo y retener lo bueno. Tal cual. Si vos te quedás con los errores de tus fracasos, no podés avanzar. Estás todo el tiempo mirando hacia atrás, mirando hacia un costado y creo que lo más importante es retener, quedarte con lo bueno
que eso es lo que te va a llevar a ser un mejor, no solo empresario, ¿no? Sino un mejor compañero, un mejor mayordomo, un mejor administrador de las bendiciones que Dios da para tu vida. Bueno, y esto me lleva también a preguntarte si es que me podés decir qué principios bíblicos aplicás hoy a tu empresa, en tu vida también como empresario. Y el primero y el más importante, en muchos momentos me siento como Salomón, cuando el Señor se le presenta por sueño y le dice, pídeme lo que tú quieras que te lo daré. Y bueno, primero arranca bendiciendo, ¿no? El nombre del Señor, dándole gracias porque realmente había sido bueno y fiel con su padre David y que de la misma forma en la actualidad lo sigue siendo, dándole la posibilidad de que uno de sus hijos ocupe su trono. Ujú. Y él le pide, reconoce que sintiéndose pequeño dentro de ese pueblo, de ese lugar, reconociendo su vulnerabilidad como persona, ¿no? Reconoce que necesita algo mayor a él para poder gobernar. Y ahí él le pide que le dé un corazón comprensivo para poder gobernar a ese pueblo que es muy grande, Ujú. donde él va a adquirir la sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, para poder gobernarlo bien. Entonces yo creo que uno como empresario siempre tiene que ser vulnerable y tiene que estar siempre dispuesto a escuchar la voz del Señor, a darle el centro de la empresa al Señor, a poder escuchar su voz, al ser guiado por Él para las decisiones que tiene que tomar, a veces decisiones que no te van a gustar, como otras que por ahí son más fáciles, pero no creértela, ¿no? Darles Sí. ese lugar de privilegio. De hecho, hoy con mi esposa estamos, gracias a Dios, estamos comenzando la construcción de nuestra casa, nuestro primer Qué hogar. bueno. Y de hecho, cuando planificamos la estructura de la casa, Sí. armamos una sala de oración que tiene casi 3 metros por 5 de grande. Es uno de los ambientes más grandes de la casa y está ubicado en el lugar más privilegiado de la casa. Y ahí estuvo en mi corazón darle el lugar más privilegiado. Ya está ahí, las Entonces, bases. de la misma manera, yo lo llevo en todas las áreas de mi vida y en la empresa que no Sí, deja sí. de ser una de ellas. Qué bueno. Qué bueno que me contás. ¿Y hay decisiones que tomaste que por obedecer a Dios, pero que parecían una mala idea de forma económica, digamos? Cuando estás guiado por el Señor, hay veces que vas a sentir que no estuvo buena tu decisión y de hecho te vas a encontrar en aprietos, pero sabes que siempre lo viví con paz, porque entiendo que los caminos de Él y sus planes siempre son más altos que los Tal nuestros. cual. Y al principio por ahí la decisión te va a llevar a sentir de, ¿está bien lo que estoy haciendo? O sea, lo escuché, fue un anhelo mío, fue una emoción mía, ¿O fue realmente Dios que o me fue direccionó? realmente Dios que me está direccionando. Pero te puedo dar la certeza de que realmente ahí comprendí ese pasaje bíblico y entendí que todo lo que Él tiene planificado para nosotros es de otra dimensión. Como dice, ¿no? Que así como los cielos, que son más altos, y ese rocío, ¿no? Que riega la tierra y que permite, ¿no? Que a su tiempo esa semilla germine y dé fruto, yo creo que esas decisiones, cuando están guiadas por el Señor, a su Sí. tiempo van a dar fruto. Y tenés que tener paz, porque no todos para el ayer, y hoy estamos en una sociedad donde yo la llamo, o una temporada, ¿no? Donde es la generación microondas, donde querés todo para allá, donde me En quiero un hacer un minuto rico café, pero quiero que en 5 segundos esté esté calentito listo. para tomarlo, quiero que esté listo, ¿no? Lo mismo nos pasa cuando emprendemos, cuando queremos cumplir un objetivo, una meta, y las cosas no son de esa manera, todo tiene su tiempo Tal debajo del cual. cielo. La impaciencia hoy es terrible. Por eso es clave la paciencia, y es uno de los frutos del Espíritu Santo sobre todo, ¿no? Tal cual. ¿Y hay momentos en donde tu fe, o sea, tus creencias, hicieron que pierdas un negocio? Que pierda relaciones Ok. por sobre todas las cosas. Cuando yo comencé la empresa, estaba asociado a una gran persona que la amo a pesar de que hubo una ruptura, de que
hemos separado nuestra sociedad comercial. Cuando conocí al Señor, nuestras vidas empezaron a caminar por diferentes veredas, en lo cual es más espiritual, no personal, porque la verdad que es el día de hoy que seguimos compartiendo espacio físico, pero bueno, llegué a perder una sociedad donde entendí que no fue perder, sino fue ganancia, porque siempre en mis oraciones estuve que conocía al Señor, que me acerque a las personas correctas y me aleje de los lugares donde yo no iba a ser edificado, ¿no? Una Y, respuesta a eso fue esto que pasó. y yo creo que una de las respuestas fue esa, y no por la otra persona, sino yo creo que todos somos, como decía Pablo en su primera carta, Pedro, perdón, la primera carta de Pedro, creo que es ese capítulo 1, versículo 7, donde dice que nuestra fe es acrisolada, ¿no? Donde es probada por el fuego. Y yo creo que como empresario he sido pasado por ese fuego, mi fe fue probada, donde me llevó a separarme de personas que me debía separar para poder llegar a esa pureza que el Señor estaba buscando en esa área. Y que no esté por ahí, no sé si la palabra es contaminada, porque te repito, lo bendigo, es una gran persona, sino, y lo amo, lo quiero y lo respeto, sino que realmente pueda sembrar en la empresa los valores del reino. Donde, como dice la palabra también, ¿no? Que en una casa no pueden gobernar dos señores, porque al uno se le ama, al otro se le aborrece y viceversa. Entonces, yo creo que cuando uno tiene un propósito en la empresa, es con propósito, Dios se va a encargar hasta incluso de separarte de las personas que te tienen que separar y de ir por tu integridad y la integridad de la empresa. ¿Y te costó eso? ¿Esa separación? Sí, me costó porque, te repito, es una persona ¿Querés mucho? que a pesar de nuestras diferencias lo quiero mucho igual. De hecho, eso nos llevó a momentos importantes de mi vida no compartirlos. Pero bueno, entiendo que también de esta forma es un proceso para que él conozca el poder de Dios también. También, obvio. Que hoy lo está viendo Sí. y bueno, también darme a mí la posibilidad de demostrar que dentro y fuera de la empresa, sobre todas las cosas, sigo siendo un hijo y siervo de Dios. La integridad por sobre todo. Sí. Siempre íntegro. ¿Y qué significa para vos que hoy Jesús sea el Señor de la empresa? De tu empresa, digamos. Y para Él es toda la gloria, para Él es toda la honra. Él es soberano. Cuando yo entiendo eso, le doy la soberanía a la empresa, ¿no? De hecho, mi anhelo, bueno, hace poco lo habíamos charlado, Sí. mis oraciones siempre fue que aleje las personas que no son de bendición eh, para la empresa y que me envíe obreros de su reino en lo posible. Y es tremendo y es hermoso como el Señor responde porque Él se está ocupando de eso. De hecho, hoy hay gente dentro de la empresa que está entregando su vida al Señor, me está dando Qué ese bueno. privilegio. Y sabes que yo me siento no solo uno más entre ellos, sino que entiendo que mi rol como, se podría decir capellano, como sacerdote de la empresa, es llevar al Señor, ¿no? Sí. Y es ponerlo en el centro y que todos puedan conocer que en Él hay esperanza. Y hoy el idioma cambió el lenguaje dentro de la empresa. Hoy hay gente que antes era muy, ¿cómo decirte? Muy reacia a las cosas del Señor, muy incrédula, muy, viste, como que desmerecía por ahí un consejo, una palabra. Y hoy vos, Al contrario. sí, hoy ves cómo tienen un corazón más enseñable y cómo te dicen, vamos por fe, caminamos por fe, vamos para adelante y eso es hermoso. Bueno, Martín, este bloque es un poco más técnico, sí, más que nada para que el que esté de otro lado viendo, ya sea emprendedor, empresario o alguien que quiera arrancar, sí, en el mundo también de lo que es un emprendedor, pueda saber un par de tips y cosas que deben tener para poder comenzar.
Así que la primera pregunta que te quiero hacer en base a esto es, para vos, si tuvieras que nombrar 3 cualidades, sí o sí, de un empresario emprendedor, ¿cuáles serían y por qué? El amor, el poder y el dominio propio. Ok. Porque el Señor no puso un espíritu de cobardía en nosotros, sino ese espíritu. Y creo que el dominio propio es fundamental para la disciplina, para el desarrollo de nuestro carácter, nuestra identidad, eh, que es lo que va a llevar a la empresa a la estatura que uno quiere, ¿no? Yo creo que nuestro carácter es lo que tiene que crecer y nuestra empresa va a crecer al nivel de nuestro carácter y Bueno, no viceversa. Por lo pronto, para desarrollar un carácter, una identidad fuerte, eh, como empresario del reino, considero que tenés que tener mucho dominio propio, examinar absolutamente todo, saber que hay muchas cosas que te pueden tentar, te puede seducir, negocios que van a salir, oportunidades, que vos decís, listo, con esto la pego, pero no todo te conviene, no todo va a ser de bendición y hay veces que hasta incluso las decisiones que uno va a tomar, por más buenas que sean, no terminan siendo bendición ni para la rentabilidad de la empresa, ni para el equipo de trabajo, ni para tu carrera propia. sí. Entonces creo que el dominio propio es fundamental. Creo que el poder es, por sobre todas las cosas, el poder de Dios, no darle lugar a que realmente Él tome el centro. Y el amor, porque creo que sin amor es imposible poder llevar adelante un negocio que realmente sea exitoso. De hecho, hay muchas personas que viven quejándose y, y viven echando culpas cuando a lo que ellos se dedican o por ahí no deciden salir de esa zona de confort, de ese lugar por un salario, los tiene preso durante toda su vida, Sí. cuando en realidad si estás en un lugar donde no amas lo que haces, donde no vas a tener esa entrega completa, ¿no? Yo cuando hablo del amor, hablo de uno poder dar una entrega completa en lo que hace y no parcial. De hecho, muchas veces dicen, y no voy a decir los términos, pero dicen, che, no avives. Y yo creo que todo lo contrario, uno tiene que ser una persona que enseñe, una persona que motive, una persona que empuje al equipo hacia adelante, a la estructura de trabajo, y darle absolutamente todo sin tener el miedo de que te superen, todo lo contrario, porque va a hablar bien de tu trabajo. Y ese tiene que ser el Esa principal. humildad de decir, bueno, se me supera o... Exacto, exacto. Y para eso tenés que tener amor, amor por el prójimo, por el compañero, amor por lo que uno hace, amor por la empresa, Chau porque envidia, chau todo eso afuera. exactamente, exactamente. Por eso para mí el dominio propio, el poder y el amor son fundamental y ese poder que es el que te lleva a caminar en fe, ¿no? Muchas veces las situaciones pueden ser de gran incertidumbre. De hecho, hace un año y medio atrás había comenzado una etapa de mucha incertidumbre en mi empresa. Te voy a dar este testimonio, donde, donde el concesionario había recibido una noticia que no era buena, donde no sabíamos cuál iba a ser el final y tenía un tiempo donde sabía que lo que había empezado a emprender en ese lugar no tenía fecha de vencimiento, pero siendo mi único cliente ya lo tenía de repente. Y, y el hecho de caminar con ese poder del Espíritu Santo fue lo que me llevó en esa etapa, en esa crisis, poder caminar por fe y no por vista. Si era Porque por lo que veías, era uff, terrible. el panorama era, de hecho, un montón de personas me decían, incluso en ese momento quien era mi socio me decía, pero Martín, vos no te das cuenta que no se trata de tu fe, no te das cuenta que esto ya está, esto caducó, esto tiene fecha de vencimiento. ¿Por qué no te activás? ¿Por qué no encarás otra cosa? Y ese Ah, ya era para cortar todo. Era para- era una cancelación, no había vuelta atrás, pero por dentro mío había estaba ese poder, estaba esa presencia nata del espíritu que me decían, no, avanzá. Yo sabía que cuando tomaba la decisión de dividirme comercialmente con mi socio, sabía que ahí iba a ser donde el Señor iba a glorificar su nombre y terminó siendo de esa forma.
donde terminé tomando la decisión de dividirme, de caminar, donde fue, si vos vas para la izquierda, yo voy para la derecha, y si vos vas para la derecha, yo voy para la izquierda, como pasó con Abraham y su primo. Sí. De la misma forma fue, y vos sabés que a los 3 días suena el teléfono y me dicen, Martín, el concesionario fue revertido. Fue un milagro. Y fue tremendo. Y vos sabés que fue el caminar en fe, fue ese, no fue el poder de la fuerza de nuestra fe, sino que fue el poder de la fidelidad de Dios aún en las pruebas. Bueno, Hay veces que uno cree que con su fe va a lograr las cosas y yo quiero sembrarte y decirte que cuando hablo del poder, hablo del poder, del amor y la fidelidad de Dios. Que si Él prometió, Él es el que se va a encargar de dártelo. Por eso para mí son fundamentales esos 3 ejes. justo. Terrible. Y para vos, Martín, ¿qué habilidades son hoy las que más pesan o las que sí o sí tiene que tener un emprendedor? Puede ser liderar, vender, innovar o administrar. De esas 4, ¿cuál es para vos la más importante? Y la innovación y el liderazgo. Si no tenés carácter de liderazgo, no podés apuntalar una innovación dentro de tu estructura. Sí, Y la innovación tenés que estar preparado a los cambios. Más que vivimos en un país que es muy cíclico, ¿no? No es un país estable donde encontraste la fórmula y listo, vas a descansar tranquilo que siempre va a ser por ahí. sí. Tenés que estar abierto, tenés que tener un corazón muy enseñable y eso es lo que te permite tener ese carácter de innovación, de ante las nuevas posibilidades, poder ayornarte y no quedar fuera del sistema. A mí se me viene a mente el testimonio que me gusta mucho investigar Sí. de, por ejemplo, lo que había pasado con una cadena grande, importante, que alquilaba videos, que no sé si Sí. podemos decir el nombre, Creo que pero sí, ¿no? ¿Podemos decir un nombre? Blockbuster, ¿no? exactamente, Sí. tal cual. Como esa cadena que le habían ofrecido en su momento poder digitalizar el contenido, todo lo que ellos estaban haciendo, y no aceptaron la propuesta, y por no aceptar la propuesta terminaron quebrando. Sí, me creo que justo el que leyó de apuestas fue el que después creó Netflix. O sea, fue Exactamente, tal justamente el cual. que se los comió después. Fue así. Tal cual. Y creo que el mercado evoluciona. Por eso cuando hablaba de que tu empresa va a crecer a nivel de tu carácter y no va a ser al revés, tu carácter crecer a nivel de tu empresa, es porque tenés que tener un carácter humilde, un carácter enseñable, donde tenés que ayornarte a todos los cambios y a las innovaciones que se vienen. Sí. Pasó con el ingreso al fin de los 90, 98, 2000 del Internet, que cuántas empresas cerraron porque no lo aceptaron y hoy en día sigue pasando. Y mismo en el rubro automotriz, que es en el que yo me muevo, hay personas que no aceptan los cambios y son personas que se quedan en el tiempo y que te hablan. ¿Te acordás cuando en el 90 vendíamos tanta cantidad Íbamos de autos puerta a por puerta, mes? capaz. Sí, y hay cosas que cambian, ¿no? Sí. Mi escuela de trabajo era una escuela donde arrancabas a las 8:30 de la mañana a trabajar y no tenías horario de salida. Y hoy, la verdad que con la generación nueva, que es una generación que es brillante, es muy hermoso poder aprender de ellos, a veces muy costoso, ¿no? Pero de gran bendición. Sí. Son las 7 de la tarde y se terminó. Ya está, quieren volar. Y se terminó. Entonces, y no tiene nada de malo, porque cada cosa tiene su riqueza. Está en nosotros poder innovarnos, en nosotros poder aprender, porque incluso hoy no se vende más como antes. Hoy las personas que no se manejan en los medios, no se mueven de manera orgánica, no producen operaciones. Y También lo que es la IA, que se está comiendo el esa, mercado ahora con todo. exacto. Y es más, hasta en el seminario yo estudio y el que no incorpora herramientas de- como la IA para poder trabajar, para poder desarrollarse, te quedas fuera. Entonces es fundamental y sobre todo liderar la innovación dentro de la empresa, ¿no? Sí. Sí, aparte, bueno, hablando también de la IA, creo que vos como empresario que manejas gente también tenés que ver cómo afrontar eso, porque yo creo que hay muchas tareas que ya hoy en día y en un futuro muy cercano ya la va a hacer la IA. Y decís cómo esas personas que antes ocupaban esa tarea
sea, cómo ayornarlas a eso, cómo, o sea, hacer que estudien, que ellos también innoven, no se queden atrás. Tal Porque cual. eso es lo que se viene. No sé cómo vos manejas eso. Sí, estamos justamente en un proceso de crecimiento y de innovación dentro de la empresa, donde estoy reestructurando lo que es todo el sistema operativo, eh, donde estamos incorporando nuevas herramientas de medición. Bueno, gran parte de eso ustedes tienen el Sí, conocimiento sí, porque sí. tenemos el agrado de poder trabajar juntos en una área. eh, y yo creo que es fundamental darle los recursos al empleado, al compañero de trabajo, para que puedan desarrollarse y no quedarse fuera. Atrás. Sí, 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 sí. De hecho, no creo que sea algo malo lo que se viene, sino que uno tiene que subirse a eso. Uno tiene que subirse a eso. Y vos, Martín, ¿cuál es el error, por ejemplo, que ves más frecuentemente en emprendedores que están arrancando su negocio? Y que muchos son muy resultadistas. Y yo creo que el, el resultado es lo último, es lo que vos vas a ver. Creo que, de hecho, por ejemplo, en ventas yo siempre dije que la venta es el resultado de todo un trabajo previo. Previo. Y creo que como empresario, como emprendedor, cuando uno arranca, tiene que entender que el principio va a ser todo un proceso donde lo fundamental primero es echar raíces hacia abajo, poder armar fuerte las bases, que tus cimientos sean sólidos, como para poder empezar a construir y poder empezar a expandirte, ¿no? No mandarte de una, sino que Claro, claro, que en realidad va de la mano, va de la ¿no? mano. Sí. Dami, de la mano porque por nosotros vamos a avanzar por fe, pero ocuparnos de crecer primero hacia abajo para después poder explotar hacia arriba. Por ejemplo, hace poco me pasó con esto que te comentaba de la crisis que tuvimos el año pasado, lo cual el Señor fue fiel, por eso la pude sobreponer, porque el Señor me lo había mostrado un año antes, me había mostrado lo que iba a Va a pasar. pasar y me acuerdo en un sueño me lleva a una situación donde yo venía en una autopista, como si fuese la General Paz, venía a hacer el rulito para ir para el lado de Capital Sí. y de repente era un día soleado, hermoso, donde iba con el auto con las ventanas bajas, me entraba una brisa, viste esos días espectaculares, vos podés decir, más hermoso que esto no puede No puede ser, haber. no puede haber, y de repente la autopista no había más recorrido y me caigo como al vacío y de repente me despierto delante de un tribunal y yo por dentro dije, me morí. Y de repente un juez enorme, que no podía ver el rostro de lo resplandeciente que era, me dice, Martín, este proceso no es para muerte, sino en los próximos 40 días te voy a capacitar. Tremendo. Fue tremendo. Y de ahí en adelante empecé a caminar por fe y entender que no iba a ser con mis fuerzas, de que para poder crecer, primero tenía que capacitarme, y el capacitar es el echar raíces como la palmera, Ujú. que primero echa raíces hacia abajo, de hecho son raíces muy profundas que permiten que después las palmeras puedas crecer en un tamaño altísimo y que a pesar de las tormentas, los vientos, Están firmes. sigan siempre firmes y estables en su lugar, como dice la palabra de Dios, ¿no? De poder también crecer firmes como la palmera, ¿no? Entonces es fundamental en una primera etapa trabajar sobre esas raíces, trabajar sobre las bases de tu Sí. emprendimiento para luego poder extender las estacas, ¿no? Poder extender tu tienda, como dice, ¿no? La palabra de Dios. Sí. Y el extenderla es por fe, pero tenés que echar raíces primero. O sea, la fe es muy, para vos, importante en este camino. Sin fe sería muy complicado avanzar. Es que sin fe, siempre digo, está prohibido levantarse sin fe y sin esperanza. Está prohibido, está prohibido. Está prohibido porque es la certeza de lo que vos esperás, en la convicción de lo que vos no vas a ver todavía. Por eso, fíjate que lo primero que uno hace cuando, hasta incluso ahora me está pasando con mi casa, ¿no? Que me está tocando aprender algo de construcción,
vos pones plata y no ves nada. Al principio estás poniendo un Sí. montón de plata y decís, pero ¿dónde fue a parar la plata Pasa, que estoy sí, sí. poniendo? Sí, Y sí. es para formar los cimientos La de tu base. casa, Sí. es para formar las bases. Y al principio va a pasar eso. Por ahí no vas a encontrarte con lo que vos esperabas o decir, bueno, listo, ya está, me puse mi negocio, empecé a emprender, listo, ahora voy a estar económicamente bien, ahora voy a salvar absolutamente mi situación, la familia, ya estamos. No. Al principio, todo lo que vos hagas no lo vas a ver en un principio, por eso es importante el caminar en fe. Y por eso también es prepararse y extender las tiendas. Y para cerrar lo que te estaba comentando de lo que me había sucedido, lo que el Señor me mostró, a pesar de la situación, me empieza a mover y me empieza a llevar, no por nuevos caminos, pero a tomar la decisión de alquilar una oficina nueva. Y bueno, fue ahí que con mi esposa tomamos la decisión de hacerlo. En muchos momentos ella me preguntaba, ¿pero estás seguro? Aparte de lo que es de la gobereta, Exactamente, nueva. exactamente. ¿Estás seguro? ¿No te estás apresurando? ¿Por qué no esperás? No, no, porque tenemos que extender nuestras tiendas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar preparados para recibir esa nueva bendición que el Señor tiene preparadas para nuestra vida. Entonces, qué importante es el caminar en fe e ir preparando esas bases a medida que uno va Y estar avanzando y listo uno se va cuando llegue, sí, desarrollando. sí, tal cual. Y te hago, Martín, la última pregunta del bloque técnico, digamos, que estamos ahora charlando, que es, obviamente, cuando uno arranca como emprendedor, puede arrancar solo con un socio, sí, tal vez, o solo, se va formando, ¿no? Cuando va creciendo, para vos, ¿cuál es el momento clave donde dices, bueno, tengo que sí o sí tener un empleado? Vos ya manejas empresa, obviamente, pero decís, bueno, ya ahora sé que tengo que sí o sí contar con alguien porque ya solo no puedo. En mi caso yo arranqué con un socio y arranqué con un equipo muy chico, pero yo ya había arrancado con Con gente. empleados, con gente, sí, porque en mi rubro por lo menos siempre se suele trabajar en equipo. Pero considero que desde el momento donde uno ya empieza a crecer y donde uno ya no puede estar en todos los lugares, ¿no? Voy a usar ese dicho popular, ¿no? No se puede estar en la misa y en la procesión al mismo tiempo. Ujú. No podés pretender correr la pelota, tirar el centro, cabecear y meter el gol. Entonces va a llegar un momento donde la situación te va a confrontar y te va a llevar a tomar esa decisión. Yo creo que no hay que apresurarlo, creo que no hay que apresurarlo, hay que disfrutar cada etapa Sí. y sacar su aprendizaje, pero en el momento donde vos ya crees o considerás que no sos más abarcativo, que no estás pudiendo generar o ser eficaz en todas las áreas que empezaste a abarcar y a crecer, ese es el momento justo para tomar una Claro. persona y para tomar la decisión de poder extender tu tienda. Porque si no lo haces y no soltás No y delegás, seguís claro. reteniendo esa bendición, no das lugar para lo nuevo. Tal cual. Y esto me lleva también a una pregunta que es, ¿cómo es el trato tuyo con tus empleados? De igual a igual. Yo, de hecho, en las reuniones siempre les hablo de igual a igual. Ellos siempre me respetan por, por la jerarquía o por ahí más que por la jerarquía, por la experiencia de uno en el rubro. Eh, pero siempre trato igual a igual y creo que es importante tener en cuenta nuestros valores como cristianos, ¿no? El hecho de amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, para mí tiene la misma importancia el empleado de maestranza hasta un gerente comercial. No hay Tal una cual. diferencia. Por supuesto, cada uno va a tener su rol. Por supuesto, cada uno, al tener diferentes roles, diferentes presiones tal vez, o responsabilidades, por supuesto, sus salarios por ahí sean completamente diferentes, ¿no? Obvio. Como sus responsabilidades, pero no dejan de ser importantes. Cada uno tiene un rol y somos miembros de un mismo cuerpo y es lo que yo le traslado al equipo. Trasladás lo que es el cuerpo de Cristo, digamos, también al trabajo. Exactamente. Cada cual va a tener un don y va a tener un talento que es diferente. Pero puestos todos al servicio de la empresa, vamos a hacer que la empresa crezca y que la empresa realmente pueda llegar a esos objetivos que nos proponemos. Ok. Y esta pregunta es más difícil tal vez, pero como empresario te ha tocado seguramente despedir gente porque pasa. Sí. ¿Cómo afrontás esos momentos? ¿Cómo te preparás para eso? ¿Cómo es la charla previa? ¿Cómo uno afronta ese momento difícil, obviamente? Porque Y pasa.
son las decisiones que nadie quiere tomar. eh, Más cuando por ahí vos te encariñás con la persona, pero de pronto te puede pasar de que sufriste una traición o sufriste una situación donde, donde no podés mantener el vínculo laboral y son situaciones donde tenés que estar frío. Yo creo que, y esto siempre me sirvió, y siempre dije, ¿no? Cabeza fría, corazón caliente, ¿no? Poder tomarte un tiempito para pensar, para reflexionar, para ponerlo en oración también, no tomar apresuradamente la decisión y por un enojo despedir a una persona, sino corregir, agotar hasta los últimos recursos que vos tenés Claro. para ver si podés Revertir eso revertir la antes de... situación, si podés generar en la persona que realmente haga un cambio, una transformación, y si no lo puede hacer, yo creo que nosotros, como recibimos por gracias tenemos que dar, pero una cosa es ser bendecido y ser de bendición, y otra cosa es regalar por regalar tu bendición. Entonces yo creo que como mayordomos y administradores de la empresa, que reconocemos que es de Cristo y que no es nuestra, tenemos que en esos momentos, tenemos que pensar en frío, tenemos que orar, tenemos que tomarnos el tiempo y tomar la decisión correcta, Ok, perfecto. aunque te duela. Es Me ha tocado que con familiares trabajar y tener que sí, tomar esa decisión. eso es durísimo, seguro. Eso. Y por más doloroso que sea, siempre tenés que velar por la empresa y tenés que velar por los valores De la empresa. de la empresa y del reino dentro de la empresa. Justo esto me lleva a preguntarte si vos crees que también la empresa, en este caso tu empresa o cualquier empresa, también puede ser usada como una herramienta para extender el reino de Dios. Sí, por supuesto. De hecho, la Biblia está lleno de ejemplos de grandes emprendedores o empresarios. Bueno, Abraham fue uno de los primeros y un gran empresario, podríamos decir, en todo lo que era la ganadería en esa época, en ese tiempo, donde llegó a tener muchísimas personas a su cargo, como vos, como muchísimas personas, ¿no? Que, que de hecho fueron de bendición y que también fueron cercanas a nuestro Señor, a Jesús, y que justamente eran necesarias también para llevar adelante la obra. Entonces yo considero que son fundamentales, ¿no? Si bien sabemos que el que provee es el Señor y Él es el que nos da los recursos, bueno, es Él el que nos da la sabiduría Sí. para poder administrar los recursos y que puedan servir para extender esas estacas de reino. Sí, aparte vos en tu empresa me contás que ya hay gente que recibió el Señor también, que pudiste sembrar la semilla, lo cual también creo que me Es habías parte de la contado obra, también que un chico que vos estabas hablando en la empresa en tu cumpleaños te dio un libro justo, me habías contado que te regaló un libro que fue también como una visión que Dios te había dado a vos. O claro. sea, cómo también eso en tus empleados que tal vez no conocían al Señor, lo están conociendo, están en sus primeros pasos y vos también puedes ser una guía para ellos y encima también son para vos de bendición. Tal cual, tal cual. Por eso es parte de la obra. Yo creo que la empresa o el emprendimiento que vos hagas es un ministerio que el Señor te regaló. Parte de la obra de Dios. Y viste que también está ese cliché que hablamos hace un tiempito fuera de cámara, de que a veces un cristiano tal vez no puede ser rico, un cristiano no puede tener mucha plata, una empresa. Para vos, ¿cómo ves ese cliché? Si que hoy en día está como instalado hace muchos años, Claro, y si un cristiano puede realmente tener una gran empresa. por supuesto. De hecho, hay grandes referentes en el mundo cristiano que son empresarios y que tienen un pasar económico muy bueno y no dejan de ser ni menos espirituales o menos cristianos que otras personas. De hecho, el error está cuando el dinero o el poder pasa a ser tu ídolo. Yo creo que para no caer en ese pecado, en ese error, es importante poner siempre los ojos en el Dios de la promesa y no en la promesa. Qué bueno. Porque de hecho el emprendimiento muchas veces y lo que Dios te da es parte de la promesa para tu vida. Entonces, Sí, para mí no tiene nada de malo tener el privilegio de poder administrar esos recursos. De hecho, también estamos llamados a multiplicarlos y no esconderlo bajo tierra. terrible. ¿Y qué consejo, Martín, le darías vos
a tu yo de 20 años? Hoy. Miras para atrás, bueno, hoy, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? Eh, Principalmente le diría que no se desanime. Le diría que sea fuerte, que sea valiente, que no desmaye, no se desanime, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quieras que vayas. Sin saber lo que venga por delante tuyo, no dejes de soñar, no dejes de creer, no dejes de anhelar, porque Dios tiene grandes cosas preparadas para tu vida. Y muchas veces, no por tus miedos o tus limitaciones, te van a querer dar un consejo, te van a querer dar su historia de vida, pero tu historia y tu destino está en la mano de Dios. Es como que también creo que esto que dijiste, tu yo de 20, muchos chicos también de 20 que están viendo este video tal vez lo puedan tomar para su vida. Mm. ¿Y qué versículo te acompaña hoy como empresario bíblico? Un lema que tengas. Y Josué 1:9 para mí es fundamental. Es saber que Él siempre va a estar con uno, ser valiente en muchas situaciones donde naturalmente vamos a acobardarnos un poco, pero que tenemos que ser valientes y a pesar de todo tenemos que seguir para adelante. No desanimarnos cuando las cosas no salen cuando nosotros queremos o creemos que de una forma va a ser. No desmayarnos ante las dificultades, ante situaciones límites y tener la certeza de que Él camina al lado nuestro. Y si hoy tuvieras que resumir en una frase lo que hizo Dios en tu vida, ¿cuál sería? Hay un dicho que me encanta a mí que dice, contame o dime cuán grandes son tus sueños y conoceré cuán grande es tu Dios. Y, y yo creo que mi Dios es eso. Yo creo que lo que Él hizo en mi vida fue capacitarme, fue transformar por sobre todas las cosas mi vida y capacitarme en esta área para poder mostrar a las demás personas lo grande que es Él, ¿no? Que muchas veces nosotros lo queremos limitar en una cajita, que esa cajita son las nuestras posibilidades, y limitamos al Espíritu Santo a nuestra humanidad cuando Él es mucho más grande. Entonces, una frase que a mí siempre me gustó fue esa, no me acuerdo dónde la escuché, no te voy a mentir, en algún lado lo leí, estoy seguro, pero la tomé para mi vida personal. ¿Y qué mensaje hoy le puedes dejar, ya para cerrar un poco lo que es esta charla, a alguien que está viendo este video y que siente que Dios lo llamó a algo más grande? Que se anime, que vaya para adelante, que, que si hay algo le dije el otro día a mi esposa y le dije, amor, si el que invita a la boda es el que paga. Y nosotros estamos invitados a esa boda, ¿no? A ese gran banquete. Y el que invita es el que paga. Así que si Él te invitó, te mostró que ese era el camino que vos tenías que tomar en tu vida, que te quedes tranquilo que el que prometió es el que te va a dar los recursos para poder conquistarlo. Que vos estás llamado a ser un conquistador. Estás llamado a caminar por fe. Estás llamado a avanzar. Que no te olvides que Dios está con los que avanzan. Tremendo. Y para cerrar, Martín, si te parece y no te molesta, me gustaría que puedas orar también por la gente que está viendo este video y cerrar con una oración también esta charla. ¿Te Amén. parece? Amén. Amén. No, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te quiero dar gracias por el privilegio, por estar acá con mi hermano de la fe, con Damián, con todo su equipo. Gracias por darme el privilegio, Señor, de poder impartir por gracia lo que tú me has dado, Señor.
poder dar y poner a disposición, Señor, lo que tú me has dado. Gracias, Señor, porque esta corona de dones y de talento que tú has puesto en mí, Señor, es entregado a disposición de tu reino. Y yo oro, Señor, para que personalmente, Señor, y realmente con todo el anhelo de las fuerzas de mi corazón, Señor, aunque sea, Señor, a una persona, Señor, a un joven, a una persona, Señor, que hoy se encuentra por ahí perturbada por sus situaciones, Señor, porque no sabe qué hacer, no sabe cómo emprender, Señor, o no se anima por miedos, por pudor, por incertidumbre, Señor, que aunque sea esa persona, Señor, en este momento, o a grandes multitudes, Señor, sea tu Espíritu Santo, hablando a través, Señor, de este video, que va a llegar a grandes multitudes, Señor, de personas, de familias, de emprendedores, de jóvenes e incluso ancianos, Señor, porque tú no descartas a nadie, Padre. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo oro, Padre, para que la fe en aquellas personas que en este día, Señor, tan importante, están viendo este programa, Señor, que pueda ser acrecentada, Señor, que no decaiga, Señor, Padre, para que ellos puedan animarse a emprender, Señor, y a entender que esto no tiene nada de malo, Señor, sino que es un privilegio, Señor, por ser mayordomo y por ser administrador de los recursos que tú nos das, Señor. Padre, yo oro, Padre, para que ese negocio, Señor, para que ese emprendimiento, para que ese anhelo, para que ese sueño, Señor, no sea un ídolo en sus corazones, Señor, sino, Padre, yo oro, Padre, para que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, sus ojos siempre estén puestos en el Dios de la promesa y no en la promesa, Señor. Para que en los momentos de dificultad, Señor, Padre, la mirada esté puesta al cielo y puedan seguir avanzando por fe, Señor, y que puedan caminar sobre toda dificultad, sobre todo conflicto, sobre toda, Padre, adversidad, Señor. Padre, que en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, en esta hora, papá, las fuentes del cielo sean abiertas, papá, y sean derramadas tus bendiciones, Señor, sobre esos proyectos, sobre esos emprendimientos, sobre esas empresas, Señor. Padre, que realmente van a ser de bendición y van a ser para extender las estacas de tu reino, Señor. Padre, estamos convencidos, Señor, y sabemos, Padre, que son parte de tu obra, Señor. Padre, y que por sobre todas las cosas puedan llevar en alta la bandera, Señor, de tu reino, la bandera de Cristo, Señor, tu palabra, Señor. Padre, y que como obreros de que no tengamos de qué avergonzarnos, Señor, puedan impartir, Señor, y podamos seguir impartiendo los valores de tu reino, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tomar control, dominio, Señor, sobre todos esos emprendimientos, Señor, sobre esos sueños, sobre esos anhelos, Señor. Por eso, Padre, yo oro para que estas nuevas generaciones, Señor, de jóvenes, de emprendedores, Señor, Padre, se levanten, Señor, y puedan ser de impacto, Señor, y de influencia en las diferentes áreas, Señor, de nuestro país, Señor, y del mundo entero, papá. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, que tú los pongas en lugares estratégicos, Señor. Padre, que con la sabiduría de lo alto de tu reino, Señor, aunque nos sintamos muchas veces pequeños, Señor, en esos lugares, Señor, Padre, sea ese corazón, papá, ese corazón comprensivo, Padre, lleno de sabiduría, que nos permita discernir entre el bien y el mal, para poder gobernar en esas áreas que tú quieras que nosotros nos desarrollemos, que nosotros emprendamos, Señor, y por sobre todas las cosas llevemos en alto tu nombre, Señor. Entendemos que es para ti, por ti, y para tu gloria, Señor, todo lo que nosotros hacemos, Señor. Todo viene de ti, todo vuelve a ti, Señor. Gracias, porque tú eres alfa, tú eres omega, Señor. Tú eres principio y tú eres final, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te quiero dar gracias. Y en esta tarde en especial, Señor, bendigo a Damián, bendigo a su equipo de trabajo, Señor. Bendigo este hermoso proyecto, emprendimiento, Padre Santo, que comenzaron en este día, Señor, para que esta temporada, Señor, de videos, Señor, de programas que van a realizar, sean de bendición, Señor, no solo para todos la audiencia a la que va a llegar, sino también que sea edificación para sus vidas, Señor, y para sus emprendimientos. Te doy gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Te doy gracias, Señor, porque por tu fidelidad, Señor, es que nosotros, Padre, hemos llegado hasta aquí
y creemos que vas a seguir en adelante, Señor. Te damos gracias y lo entregamos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Martín, muchas Gloria a gracias. La verdad que fuimos muy bendecidos. Gracias. Creo que los que estamos acá también, fuera de cámara, mismo yo también, aprendimos mucho. También la gente que vio este video, que lo está viendo, seguramente también va a aprender mucho de todo esto. Más que los emprendedores cristianos que hoy quieran comenzar su proyecto, ver tu historia de vida, que fue mucha bendición para todos. Ver cómo arrancaste también de abajo. No es que arrancaste ya con todo resuelto, como los problemas también que tuviste, los fuiste sorteando con fe. También siempre caminaste por fe. Aún también incluso antes de conocer a Cristo, ¿sí? Antes y después ya estaba eso en tu vida. Fuiste un soñador, sos un soñador también hoy en día. Y creo que también los que te conocemos sabemos que está en tu corazón Dios y sabemos cuánto lo amás y cuánto también el reino se extiende en tu empresa. Así que bueno, gracias por estar, por el Gracias. espacio también que estuvimos acá hablando. La gente que está viendo esto también compartan el video, pónganle me gusta, suscríbanse al canal. Sí que la idea es también tener más entrevistas, sí, con más empresarios, pero creo que esto fue el mejor inicio que pudimos tener con Martín. Así que Gracias, Martín, muchas nuevamente, gracias. muchas gracias. Gracias y gloria a Dios. Hasta la próxima.